onda, gentecita? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 5. El tema de hoy es ayahuasca, así que prepárense. Es una planta revolucionaria que, a pesar de que lleva mucho tiempo probándose en las Amazonas por los pueblos originarios, ha empezado a hacer mucho escándalo en redes sociales y en las cabezas de cada una de las personas que la ha consumido. Bueno, malo, ya sabes que todas esas son etiquetas. Quédate aquí para conocer un poco más de la ayahuasca. La ayahuasca o yagué es una bebida originaria utilizada en la medicina tradicional de los pueblos indígenas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Se trata de una decocción elaborada a partir de la combinación de dos plantas. La primera, llamada ayahuasca, es la liana de un árbol y la segunda es una hoja llamada chacruna. La ayahuasca, que es la liana de un árbol, contiene la dimetiltriptamina, conocida como DMT o molécula espiritual. La chacruna, esta planta u hoja con la que se revuelve o se mezcla al momento de hacer un brebaje, es una inhibidora de la enzima que hace que la ayahuasca pueda permanecer más tiempo en tu cuerpo. Es decir, esa sustancia, una vez que entra a tu cuerpo, es eliminada rápidamente por enzimas. Al momento de mezclar la ayahuasca con la chacruna, lo que hace es un potente inhibidor de esta enzima que te permite tener estos efectos del DMT. El consumo de la ayahuasca genera efectos alucinógenos a causa de la presencia del DMT. El consumo está contraindicado para ciertas personas, como mujeres embarazadas y lactantes, personas con cierta condición psicológica como el trastorno de límite de la personalidad, trastornos disociativos y otras enfermedades donde se puede manifestar la psicosis. También está contraindicado para personas con condiciones físicas como la diabetes, la uremia, lupus, esclerosis múltiple, esclerosis lateral, amitotrófica y personas con lesiones digestivas con potencial de hemorragia. Al contener DMT, se recomienda no consumir en combinación con algunos antidepresivos, otras sustancias psicodélicas, opioides, estimulantes o alcohol. Y bueno, después de darles un breve inicio o intro de qué es la ayahuasca y este concepto médico en el cual te dice la fórmula, por ahí pudieron ver qué es la liana, cuál es la hoja y cómo está compuesto químicamente. Pero la verdad, escucho muchas personas hablar de esto sin haber probado la ayahuasca. Hoy día, después de platicarles qué es, les voy a contar en mi experiencia cuál es la sensación y qué es lo que se siente estar bajo el efecto de la ayahuasca. La medicina la cataloga como una droga y bueno, si nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, cualquier cosa que ingiera tu cuerpo o que te metas al cuerpo que produzca un cambio o una reacción en tu cuerpo es clasificada como una droga. Después están las drogas legales, las que se manejan en las farmacias. En algunos países las farmacias son droguerías. Y también están las famosas drogas ilegales. Actualmente la ayahuasca no es una droga ilegal en México, no está condenada ni está penada. Apenas hay ceremonias que se hacen a lo largo de todo el país de México, pero las tribus originarias del Perú y del Amazonas es de donde vienen. Hay chamanes que hacen la labor de traer la medicina para ellos, para nosotros es una medicina, para que vengan a tranquilizar, a concientizar a la gente, para poder hacer un poco de reflexión. Solo te voy a contar mi experiencia personal. No puede ser igual en las personas, ya que la medicina trabaja en consecuencia a qué cosas tengas tú dentro de tu cabeza, esas cositas que te estén lastimando o esas cosas que ya no alcances a ver, y la medicina lo que hace es encontrarte con esas cosas que has tratado de guardar y que no te ha dado el valor de afrontarlas y aceptarlas. Y bueno, después de ese momento de reflexión ya viene lo que es una tranquilidad, el momento de aceptar que es parte de ti, todas esas cosas que te duelen y que estás viviendo. Bueno, estos son los beneficios. Hoy día no encuentro ninguna contradicción personalmente hablando. Es una ceremonia que en lo personal se ha vivido o lo he vivido 21 veces. Esto no me avergüenza, al contrario, me da mucho orgullo. No voy a aceptar opiniones de gente que no lo ha probado, porque es como de, oye, te voy a platicar de cómo es Uruguay. Nunca he ido a Uruguay, he leído de Uruguay, he visto fotos de Uruguay, sé cuáles son las tradiciones de Uruguay, pero no sé qué es estar en Uruguay.
Lo mismo pasa con la ayahuasca. Puedes tener mucho intelecto, conocer, tener una idea de qué es, pero si no lo has probado, no sabes. Y si no sabes, yo te invito, hasta antes de emitir un juicio o un comentario, que investigues por ti mismo y que si quieres opinar, no te estoy invitando a que lo hagas, pero si quieres opinar, mínimo tienes que tener argumentos sólidos y ya no tan subjetivos como leer un libro de alguien que tiene una percepción similar o diferente a la tuya y creerte o creerle todo a ese libro o a esa persona. Ok, ¿qué pasa? Es un story time de mi primera vez. La primera vez que voy, pues sí había como que miedito, porque pues estaba considerado como droga. Después me metí a investigar, un documental en Netflix, había un documental que se llamaba La molécula espiritual, y me dio mucha emoción, aparte de que yo venía de estar cargando muchas cosas en mi vida y tratando de ser esa persona o tratando de aparentar ser esa persona que no soy. Llego, voy con una amiga, una amiga muy cercana, y íbamos con miedo porque pues no conoces a nadie, te pueden drogar, te pueden asaltar, y uno bien escéptico en ese momento, con algo de miedo, con algo de preocupación, porque era una experiencia nueva que no había yo experimentado, y en las cosas que me puse a investigar pues sí asustaba un poco. Incluso hay cosas en internet que dicen que hay gente que se ha muerto. Honestamente, de todas las veces que yo he ido nunca ha pasado nada. Sí te puedes poner mal si vas drogado, si vas con estado alcohólico o en estado de ebriedad. Seguramente puede haber alguna reacción en tu cuerpo, pero esas son justamente las indicaciones que te dan. Antes de ir hay una preparación previa en la cual tienes que hacer una dieta de carnes blancas o una dieta blanda donde comas cosas no procesadas, incluso nada de carnes. Y son 3 días de dejar de tener relaciones sexuales, de dejar consumir drogas si las consumes, alcohol si eres de los que tomas una cerveza diaria, y de despegarte de todas esas cosas materiales que por estar pensando en eso no nos concentramos. Lo que tienes que hacer es limpiar tu cuerpo para que la medicina al momento de entrar pueda actuar y dejarla hacer. La medicina ya sabe qué es lo que tiene que hacer, pero hasta en ese momento uno escéptico me había preparado. No había nada de sexo, no había nada de reuniones, no había nada de desvelos, estaba cuidando mi mente lo más que se pudiera. Y bueno, llegando ahí, si llegas con un poco de miedo, el chamán lo primero que hace es explicarte que es una planta que ha salido de la selva porque el planeta se ha dado cuenta que lo estamos llevando a la ruina, y lo que hizo fue sacar una planta para que recorriera el planeta y fuera iluminando las cabezas de la gente cerrada como lo estaba yo, y haciendo un poco de conciencia para empezar a aceptar muchas cosas que uno no había aceptado. Hasta en ese momento yo creía que era una falacia, que estaban jugando conmigo, que no creía nada de eso, porque igual hablaban del espíritu de una planta, le decían la abuelita ayahuasca, y pidan a la ayahuasca con mucho amor al momento de que te sirven. Es un caballito con un brebaje color tierra, café, un sabor peculiar. No digo que sea un sabor rico, tampoco feo, pero pues sí me sentí como un niño chiquito al momento de tomármela, porque tiene un sabor muy fuerte. Y bueno, me sentí como un niño chiquito porque te pasan a hablar, tú no quieres tomarte la medicina, pagaste por ella, su costo ronda entre los 1,500 y 2,500 pesos, te podrá parecer muy cara. Cuando te platique el resto de la historia te darás cuenta que es una liberación totalmente mental. Pero sigo. De repente me la tomo, pasaron alrededor de 20-30 minutos y la cosa se empezaba a poner fuerte porque estábamos en una palapa, y en esa palapa empezó a llover bien fuerte, a caer rayos, y de repente empiezo a escuchar a gente vomitando, así de... Y de repente gente llorando y arrepintiéndose, y gente que se estaba poniendo bien intensa. Y yo así, tú llevas un tapetito, llevas una sábana, una almohada, te piden que lleves una cubeta porque te dicen que vomitar es parte de materializar ese dolor que has generado adentro, de todo lo que has vivido. Obviamente hasta que llegas ahí y lo vives, no te das cuenta de que es verdad todo lo que te dicen. Y ya me estaba yo empezando a asustar cuando veía que había gente que se paraba, que se estaba revolcando alrededor de mí. Si hay una distancia como de metro y medio entre personas, tú no hablas con nadie. El viaje es dentro de tu cabeza y contigo nada más.
empecé a dejar de ver bien y fue cuando me tapé, agarré la colchita, la sábana que llevaba y dije, a ver, abuelita, muéstrame todo lo que traes, ¿no? Y de repente, en ese momento, entré en un ambiente así, voy a tratar de buscarlo para que puedan aproximarse a lo que viví. Primero fue un espacio como de otra dimensión, no había arriba, abajo, adentro y afuera, no existía nada material. Y dentro de mi mente lógica, lo primero que empecé a pensar fue que esto era a lo mejor como el mecanismo de cómo trabajaba mi cabeza. Hasta ese entonces no había nada espiritual, yo tratando de darle forma y un término y una definición a cada una de las cosas que estaba yo sintiendo. Resulta que después empiezo a ver espirales de colores, como que unas serpientes de colores, como que un lugar, atraviesas a un lugar donde hay figuras geométricas, y hasta ese momento yo esto lo visualizaba como alucinaciones. Las alucinaciones provienen de cosas que en algún momento vistes en tu cabeza y en un punto se te presentan. Este lugar yo no lo había visto, para mí era totalmente nuevo y era incluso impactante ver dónde me encontraba. Después, cabe resaltar, y voy a hacer un paréntesis, al momento de que yo voy a esta ceremonia, yo solo traía un problema bien grande con Dios, que era escéptico, no creía en nada. Y bueno, esto para mí fue como una revelación bien grande, porque después se pone una imagen como una pared. Esto es como estar soñando despiertos. Tú tienes tus ojos cerrados, pero estás viendo. También eres consciente porque si los abres, pierdes el viaje y te das cuenta que sigues ahí. Se trata solo de cerrar los ojos y volverte a concentrar para regresar a donde estabas. Esto me llamó mucho la atención porque ni tomándome todo el frasco para el jarabe para la tos he llegado a sentir eso, pero sí con esta planta y se me hizo algo muy raro, inquietante y también emocionante. Y de repente a lo lejos vi un edificio grandísimo, un señor pintando. Y lo primero que me pasó por la cabeza fue de Dios, no hay nadie que lo ayude. Y yo quería acercar la imagen para ver quién era y de repente se cambia la imagen. Esto es algo que yo no decido, solo pasa dentro de tu cabeza y tú solo lo experimentas. Y después había un señor con un overol, un sombrero, hincado, estaba atrás de mí, enfrente de mí, yo estaba atrás de él y le estaba dando como de comer a niños que no tenían que comer. Y hasta ahí todavía no le encontraba sentido. Yo decía, en algún modo o de alguna manera este debe de ser Dios, pero con todas las cosas que te pinta la iglesia, porque originalmente soy católico y después fui de todas las demás religiones, por todas las novias que tuve, me llevaron a su iglesia, y generas tu propio criterio y bueno, te das cuenta, o lo que te dicen ahí, es que a Dios no se le puede ver a la cara, y fue lo primero que quise hacer en la visión que tenía. Era de Dios, volteame a ver, por favor, y se empieza a acercar la imagen, y de repente, yo estaba ya cerquita de él, y le decía, ya, volteame a ver, dime quién eres. Y de repente, y siempre que lo cuento, la piel se me vuelve a poner chinita, porque para mí fue la reconciliación con Dios. Y dirás, ¿de la ayahuasca? Sí, lo creas o no, sí. De repente, el Señor se aquieta, me voltea a ver, al momento que me voltea a ver, me cierra un ojo, se empieza a reír, y era yo. Dirás, ¿qué fumado está esto? En ese momento las lágrimas no dejaban de salir de mi cara. No había llanto de tristeza, sino un llanto de simplicidad, de cómo siempre Dios había estado dentro de mí y yo nunca lo había representado por tener que estar cargando con el antiguo Max. Ese Max que estaba lleno de cicatrices y que había formado un ego por todas las cosas que había vivido. Y de repente hubo un encuentro de Max con Max. Imagínense que te vas a encontrar con el Max, bueno, no el Max, en tu propio viaje serás tú, el verdadero tú, y te empezará a cuestionar de todas esas cosas que has dejado pasar y que no has hecho y que le has dado la responsabilidad a otros cuando uno la tiene. En pocas palabras, este es el story time o este es el viaje de la ayahuasca totalmente personal. Ese momento para mí cambió mi vida y vinieron preguntas muy importantes, como después de darme cuenta de la simplicidad de las cosas, lo primero que quería era de Dios, ¿cómo hago para que mi mamá pruebe esto? Mi mamá es una persona muy pegada al mundo, sufre mucho de las cosas que pasan y ella se agarra de que es humana.
Y la verdad, con el tiempo lo empecé a entender. Pero yo lo que quería era solo liberarla de su dolor y de su sufrimiento, aceptando las cosas que determinadamente ya están escritas en nuestras vidas y no aferrarnos a lo que nosotros queremos. Y las respuestas venían súper sencillas. El momento que yo decía, Dios, ¿cómo hago para liberar a mi mamá? No es la planta, es liberarla de sus creencias y empezar a tener su criterio propio. Y lo que la planta me dijo fue, Max, a lo mejor ni siquiera es en esta vida que tu mamá se va a dar cuenta de eso. Lo que me dio tanta paz de entender que la vida no se trata nada más de aquí a que te mueras, sino todas las veces que reencarnamos. Pero tampoco es un no, ni tampoco es un sí. Y de repente vinieron cosas o preguntas de, estoy bajo este efecto, voy a hacer preguntas importantes. ¿Qué viene para mi vida? ¿Qué me espera? Y las preguntas eran tan sencillas y tan simples como de, tranquilo que el camino que recorras siempre va a ser el que necesitas para recorrer, el que necesitas para aprender. Y en ese momento me quedó todo claro. Cabe resaltar que en este viaje puedes hacer de 1 toma a 3 tomas o a 4 incluso, pero entre mejor preparado vayas, el viaje es o más intenso o más claro. Después de eso se hace una reunión, todos platican, no es obligatorio, pero después de que termina la ceremonia, tú tienes como que esa emoción de contar, de compartir lo que viviste y empiezas a tratar de explicarles con palabras ese viaje mental en el cual tuviste un encuentro contigo. Y bueno, esto fue lo mío. Hubo una persona que vio a un bebé que no terminó de nacer, estaba embarazada, no terminó de nacer, murió, pero tuvo el tiempo para despedir y platicarse. Hubo otra amiga que su niña se había quedado en su casa a dormir y al mismo tiempo en la madrugada la conexión que tenían las conectó y pudieron comunicarse con palabras pequeñas como te amo, te quiero, aquí estoy contigo. Y al momento de contactar con la niña, pues nos dimos cuenta que esto no era un invento, sino era real. Después hay personas que ven sus otras vidas, hay personas que tienen otro tipo de experiencias, pero incluso si estás pasando o teniendo una buena vida, la ayahuasca te puede decir cómo las puedes hacer mejor. Esto es una breve charla de lo que es. Si tienes dudas o un poquito más de dudas de qué es esta medicina o de qué se trata la ayahuasca, puedo abundar un poco más en el tema y compartirte también, porque al final de cuentas seguramente haré otro video, pero ese es mi trabajo, venir a compartir mi experiencia de entrada para quitarle el tabú de malo, de quitarle ese tabú de que alguien que está probando la ayahuasca está perdido. De entrada, todos los comentarios son bienvenidos, se aceptan, pero si no sabes del tema, solo velo, pruébalo y al final comenta y tendrá un poco más de valor y un poco más de sentido. ¡Chao! Y gracias.